Hoy quiero hablar de un tema que ha sido objeto de mucha discusión y diferentes opiniones entre las mujeres cristianas: el uso del velo. Para algunas, es una obligación bíblica que no se debe ignorar. Para otras, es una práctica cultural que ya no tiene lugar en la vida cristiana actual. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el velo? ¿Es algo que las mujeres debemos seguir usando hoy? Y si lo usamos, ¿es porque la Biblia lo dice claramente o porque es parte de la tradición de la Iglesia? En este vídeo, exploraremos lo que la palabra de Dios realmente dice sobre el velo, analizaremos ejemplos bíblicos y, lo más importante, invitaré a todas las mujeres de Dios a reflexionar sobre lo que significa para cada una de nosotras. Al final, quiero que seas tú quien, a través de la Biblia, forme su propia opinión sobre este tema. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que dejes tus comentarios abajo. Este es un tema que genera muchas dudas y diferentes perspectivas, y me encantaría conocer tu punto de vista. El velo en la Biblia, ¿una orden divina o una costumbre cultural? El primer pasaje que se cita cuando se habla del velo es 1 Corintios 11, 5-6. Pablo dice: «Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra». Este pasaje es claro, pero al mismo tiempo, plantea algunas preguntas que debemos considerar. Primero, ¿estaba Pablo dando una instrucción universal para todas las mujeres en todas las épocas, o se refería a un contexto específico de su tiempo? En ese momento, el uso del velo tenía un valor cultural. En la sociedad del primer siglo, el velo no solo era una señal de modestia, sino también un símbolo de respeto hacia la autoridad y el orden divino. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿era esta una costumbre cultural que se aplicaba a las mujeres de esa época, o era un mandato que sigue vigente para todas las mujeres en la Iglesia de hoy? A lo largo de la historia, la interpretación de este pasaje ha sido debatida. Algunos estudiosos piensan que la instrucción de Pablo sobre el velo tenía como propósito resaltar el orden divino, el hombre como cabeza de la mujer y Cristo como cabeza del hombre. Pero aquí surge una pregunta interesante: ¿es este principio un mandato que sigue siendo relevante hoy, o ha cambiado su aplicación a medida que la sociedad ha cambiado? Contexto cultural del velo: ¿un mandato universal o temporal? Es importante entender que, en tiempos bíblicos, el velo era más que una prenda de vestir. En muchas culturas antiguas, las mujeres usaban el velo como símbolo de su estatus, modestia y respeto hacia las autoridades. Por ejemplo, en Génesis 24, 65, cuando Rebeca se encuentra con Isaac, ella se cubre con un velo como una señal de modestia y respeto. Este acto de cubrirse la cabeza no solo reflejaba humildad, sino también una actitud de sumisión y reverencia hacia las costumbres de la época. De hecho, el velo era tan importante en esa época que incluso las mujeres no casadas podían usarlo para reflejar su pureza y dignidad. Pero, ¿realmente debemos aplicar las mismas costumbres hoy? Si bien el simbolismo del velo puede tener valor en algunas culturas, debemos considerar si la falta de uso del velo hoy implica que las mujeres cristianas pierden respeto por Dios o por el orden divino. A través de los siglos, la práctica de usar el velo ha variado enormemente. En algunas culturas modernas, el uso del velo es un signo de modestia y fe. En otras, es visto como una antigua costumbre sin importancia para las mujeres de hoy. Entonces, ¿deberíamos aplicar estas prácticas literalmente o debemos entender el principio detrás del uso del velo? El significado espiritual del velo: sumisión o humildad. Algunas interpretaciones de 1 Corintios 11 nos dicen que el velo es un símbolo de la sujeción de la mujer al hombre y de la sumisión de ambos al orden divino. Sin embargo, es crucial preguntarnos: ¿este simbolismo sigue siendo aplicable a la mujer cristiana moderna? Algunos argumentan que el uso del velo refleja humildad, sumisión y reverencia hacia Dios, lo cual es admirable. Pero, ¿debemos vincular necesariamente la humildad y la sumisión a un acto físico como el uso del velo, o podría ser una actitud interior de corazón lo que realmente importa? Pablo dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero eso no significa que la mujer sea menos valiosa o menos capaz.
En Gálatas 3 y 28, Pablo afirma: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que, aunque haya un orden divino en el hogar y en la iglesia, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, el uso del velo tiene que ver con sumisión a un hombre o con una reverencia a Dios. El velo en el Antiguo Testamento. Ejemplos que nos invitan a reflexionar. En el Antiguo Testamento, hay varios ejemplos que nos muestran el uso del velo. En Éxodo 34, 33-35, Moisés cubría su rostro con un velo después de recibir las tablas de la ley, porque su rostro resplandecía con la gloria de Dios. En este caso, el velo no era solo una cuestión de modestia, sino una protección tanto para Moisés como para los demás, ya que no podían soportar la intensidad de la gloria de Dios. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza simbólica del velo, que no siempre tiene que ver con la sumisión, sino con el respeto hacia lo divino. En 2 Samuel 3 y 30, cuando David huye de Absalón, se cubre la cabeza con un velo, lo cual en ese contexto muestra su tristeza y lamento. Este acto también refleja que el velo no solo era un símbolo de modestia, sino que también se usaba en situaciones de duelo o respeto. Entonces, ¿realmente el uso del velo tiene que ver con la relación entre hombre y mujer, o es una forma de expresarse espiritualmente ante Dios y ante los demás? El velo hoy, ¿un mandato o una elección personal? Hoy en día, el velo se sigue usando en algunas comunidades cristianas como un acto de devoción y modestia, mientras que otras lo ven como una costumbre anticuada. Pero aquí surgen más preguntas. Si el velo fue una tradición cultural, ¿debería seguir siendo una práctica obligatoria para las mujeres cristianas? ¿O es más bien una elección personal, basada en la convicción del corazón de cada mujer? El uso del velo es una práctica que varía ampliamente entre las diferentes denominaciones y tradiciones cristianas. Algunas iglesias insisten en su uso durante los servicios religiosos, mientras que otras permiten que las mujeres tomen su propia decisión al respecto. Entonces, ¿debería ser el velo un mandato universal para las mujeres cristianas, o debe ser una cuestión de conciencia personal y convicción? Conclusión. La reflexión final. Entonces, ¿cuál es la verdadera respuesta para las mujeres de Dios sobre el velo? La respuesta no es tan simple, y es importante que cada mujer, guiada por la palabra de Dios, tome su propia decisión. La clave está en entender el principio detrás del velo, no solo como un acto externo, sino como una actitud interna hacia Dios, hacia su esposo y hacia la comunidad cristiana. Quiero invitarte a que dejes tus comentarios abajo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el velo es una obligación que sigue vigente hoy, o crees que es una costumbre cultural que ya no aplica en la iglesia moderna? ¿Cómo podemos aplicar el principio detrás del velo en nuestras vidas hoy? Este es un tema que genera muchas preguntas y opiniones, y me encantaría saber qué piensas. No olvides interactuar y compartir este vídeo para seguir edificándonos juntos. Gracias por tomarte el tiempo de reflexionar sobre este tema conmigo. Que Dios te bendiga, y que tu fe se fortalezca cada día más en su palabra.